Bien, amados, increíble, estamos en la predicación número 16 de Santiago, de la carta de Jacobo. 16 predicaciones para un capítulo que tiene 27 versículos. Así que eso nos va a dar un promedio de lo que se nos va a llevar toda la carta de Santiago. Así que todo el 2021 vamos a estar muy juiciosos estudiando Santiago. ¿Sabe qué es lo bueno de estudiar esta carta? Que esta carta tiene muchos temas diferentes. Entonces no nos vamos a cansar de estudiar Santiago. Yo espero que dentro de poco usted no me vaya a decir, no, Renzo, no más, venga, cambiemos por otra cartica, pero es que estamos hasta aquí ya de Santiago. Espero que no le vaya a pasar eso, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios todos los días nos habla, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aprender como iglesia a ir entrando en esta dinámica de estudiar un libro, una carta, versículo por versículo. Eso se llama predicación expositiva, donde estamos exponiendo la palabra versículo por versículo. Yo también predico temático. Temático es que cogemos un tema, cogemos un versículo de allí, otro de allí, y es válido. Yo creo que sí, siempre y cuando seamos fiel al texto, a la predicación. Pero la forma en que nosotros preferimos predicar es de manera expositiva. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, y seguimos con nuestra serie Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. Vivamos la Gracia. Si usted hace poquito viene a nuestra iglesia, se preguntará por qué estamos en este título y por qué estamos en esta serie. Nosotros hace poco yo compartí con ustedes un libro que se llama Conozcamos las doctrinas de la gracia. Pero no es suficiente con conocer las doctrinas de la gracia. Eso es lo que pasa con muchos reformados, eso es lo que pasa con muchos cristianos, que hablan mucho de la gracia, predican mucho de la gracia, pero no viven la gracia. Y por eso es que a veces algunos círculos evangélicos, por eso a veces miran un poquito mal a algunos reformados. No hablo de todos, hablo de algunos. Afortunadamente son algunos, no son todos, son algunos. Entonces cuando ven a esos reformados que predican mucha gracia, pero no viven la gracia, entonces cuestionan mucho las doctrinas de la gracia, pero no es por las doctrinas en sí, sino porque no las vivimos. Entonces, el tema es muy pertinente para lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque no solamente es suficiente con conocer las doctrinas de la gracia, hay que vivir las doctrinas de la gracia. Estamos hoy finalizando la tercera parte de nuestro estudio de Jacobo, de esta cartica, y hoy nos toca mirar los versículos 26 y 27. Esta tercera parte nosotros la titulamos Vivo la gracia cuando obedezco la palabra inmediatamente. En eso es que estamos. Y con el acrónimo, yo le regalé una palabra, ¿cierto? Un acrónimo, y precisamente este acrónimo es una palabra que es palabra. El acrónimo se llama palabra. Ahí lo tienen en la pantalla. Vamos a mirar ahí rápidamente. Primero vimos pronto para oír. Después vimos acogiendo la palabra, después compartí con ustedes la palabra puesta en práctica, y recuerden que estuvimos compartiendo la semana pasada sobre algunas imágenes, sobre todo cuando Jacobo habla del espejo. ¿Se acuerdan lo que aprendimos sobre el espejo la semana pasada? Y terminamos con la letra bienaventuranza del hacedor, es decir, bienaventurados los que ponen la palabra en práctica. Hoy vamos a ver las dos últimas letras del acrónimo de palabra, y vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. A ver, yo miro, la mayoría veo que están muy juiciosos con su Biblia, otros con sus dispositivos móviles, otros no les veo es nada. Algunos están viendo la pantalla nomás, está bien así, pero qué bueno que traiga Biblia o que nos acompañe para que usted coteje que lo que le estamos diciendo es cierto. Dice estos dos textos: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón,
la religión del tal es vana. Otra vez, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, una vez más, oramos por tu preciosa palabra. Hoy estamos terminando, Señor, esta tercera parte y sobre todo este argumento que ha venido compartiendo Jacobo sobre lo que tiene que ver con la palabra, el ser oidores pero también hacedores de la palabra, y aquí está terminando con broche de oro este argumento. Así que ayúdanos, haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en esta mañana para que podamos captar lo que tú, Espíritu Santo, le mostraste a Jacobo para escribir, no solo para la iglesia de ese entonces, sino para nosotros en el día de hoy. Así que con gratitud, Padre, oramos, de antemano dándote gracias por la bendición que nos vas a regalar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Bien, el punto de hoy, lo pueden ver ahí en la diapositiva, la letra, nos faltan dos letras, la R y la A. Así que la R es religión verdadera, religión verdadera. Estos acrónimos es para que ustedes obviamente lo puedan memorizar. Religión verdadera. Si alguien se cree religioso, vamos a leer ese texto, el 26. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Bien, antes de compartir todo lo demás, a nosotros los cristianos evangélicos no nos gusta mucho la palabra religión. Es una palabra que por lo general rechazamos. Entonces yo creo que vale la aclaración. Cuando nosotros leemos lo que está diciendo Santiago, es válido. Él está hablando de la religión verdadera. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de religión, hay como ese rechazo, porque la religión, todo su énfasis es en lo externo, en los rituales, en las ceremonias. Por eso nosotros hablamos de que no es tanto religión, no es tanto cambiarnos de religión, sino tener una nueva relación con R, de redil, una nueva relación con el Señor. Entonces, Santiago, Jacobo, nos va a hablar de religión falsa, religión verdadera. Porque nosotros pertenecemos a la religión cristiana. No se nos olvide eso. Y tenemos que estar seguros en qué religión estamos. Si bien es cierto que decimos que la religión nos salva, el que salva es Cristo, claro que sí, nosotros enseñamos eso. Usted no se salva por venir a esta iglesia. Usted se salva es por creer en Jesucristo y obedecerle. No solo creer, obedecer. Entonces nosotros, con la enseñanza de hoy, quiero decirles que la religión, es válido hablar de una religión verdadera. Nosotros pertenecemos a la religión verdadera. No estoy hablando de la Iglesia Bautista, que es una denominación dentro de la religión. La religión cristiana tiene muchas ramas, y no voy a hablar de eso hoy porque me extendería. Nosotros somos una de tantas ramas. Somos la rama de la Iglesia Bautista, y dentro de la Iglesia Bautista hay muchas subramas. Nosotros somos una Iglesia Bautista reformada y venimos del norte, no por ser en Bello, sino que venimos del norte, en Estados Unidos, Canadá, norte de América, venimos de Canadá, los orígenes de nuestra denominación. Entonces por eso somos bautistas del norte. En Estados Unidos se conoce como bautistas del sur. Cositas que deben de saber algunos nuevos que nos están acompañando hace poco en la iglesia. Bien, como yo les mencioné en la introducción de esta carta, yo les decía a ustedes que el problema con Jacobo es que él está escribiendo y va en un tema. Hay que aprender a leer a Jacobo. Él va compartiendo cositas, va mirando. Cuando menos piensa hay un cambio brusco. Entonces uno cree que él cambió de tema.
Y no, él sigue hablando de lo mismo. Entonces, por eso algunos se pierden con Jacobo y piensan que Jacobo, como les dije en la introducción, es una colcha de retazos, que es un libro de ética, menciona muchas cosas morales, pero no le ven la estructura a Jacobo. Pero Jacobo tiene una estructura espectacular. Entonces, cuando uno va despacito mirando entre líneas, uno puede ver la estructura. Yo sé que no es fácil, es una de las cartas más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento, tengo que ser honesto con ustedes, pero yo sí quiero ayudarles para que vayan viendo esos cambios que hace Jacobo. Por decir algo, el apóstol acaba de terminar un discurso, él acaba de hablarnos sobre la importancia de aplicar la palabra. Nos habló de aplicar la palabra y ahora nos va a hablar de la religión vana, contrastándola con la religión pura. Que ahí hay un contraste implícito, es decir, religión falsa, religión verdadera. Pero los términos que él usa son religión vana, religión pura. Ahora, si observamos bien, Jacobo termina, como dije ahora en la oración, con broche de oro lo que ha estado diciendo en los versículos anteriores. Porque en los versículos anteriores nos ha dicho que no es suficiente con ser solamente oidor de la palabra, y ahora nos dice que no es suficiente decir que uno es religioso. Estamos hablando de lo mismo. Él está hablando del mismo argumento. No es suficiente solamente con decir yo creo, con escuchar la palabra, no, hay que aplicarla, hay que obedecerla. Entonces él ahora va un paso más allá y dice, no es suficiente decir que uno es religioso. El término religioso es un término que a veces hay problemas para interpretarlo, pero cuando miramos la raíz griega y todo el Nuevo Testamento, tiene que ver con la piedad de alguien, tiene que ver con las formas externas de mostrar adoración a Dios. Eso es cuando se habla de si alguien se cree que es muy religioso. Eso es para la persona en el vocabulario del día de hoy que se cree muy bueno. Si alguien se cree muy bueno, si alguien se cree muy espiritual, yo lo diría de esa manera en el día de hoy. Los judíos que estaban leyendo entendían lo que Jacobo les estaba diciendo. De hecho, él escribe a la mayoría, son judíos convertidos al cristianismo. Son personas que toda la vida practicaron la ley de Moisés. Muchas ceremonias externas, muchas. Entonces él ahora les dice, y ellos entendieron muy bien lo que les dijo, si alguien se cree religioso, si alguien se cree que practica mucho la religión. Por eso ustedes ven que en el día de hoy a veces uno no dice, ¿usted en qué religión cree? Generalmente uno, ¿qué es lo que dice? ¿Usted cuál religión practica? Ese es el término. ¿Cuál religión practica? Porque hablamos de prácticas externas donde uno sabe quién es quién. Cuando usted ve a alguien 3 veces al día en un aeropuerto, en una estación, y lo cogió ciertas horas y usted ve que se arrodilló y hace una ceremonia, ya sabe uno que ese es un musulmán. Por esas ceremonias externas. Si usted ve que alguien pasó por ahí y se echó la bendición, usted ya sabe que es un católico. Y así hay ciertas prácticas que uno más o menos sabe quién es quién. ¿Quién es quién? Entonces, ahora nos dice que no es suficiente decir que uno es religioso, sino que hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Otra vez, es el mismo lenguaje. Por eso empieza diciendo, si alguien se cree religioso, se cree, él piensa, esa es otra buena traducción, si alguien piensa que es religioso. Bien, entonces, repito, el término griego acá para religioso tiene que ver con observancias externas, tiene que ver con adoración pública. Por decir algo, ejemplos para nosotros, tiene que ver con la asistencia a la iglesia, tiene que ver con la oración pública, tiene que ver con dar ofrendas públicamente, es decir, muchas cosas que se hacen a la vista de los demás. De eso es que está hablando Jacob. Entonces, lo siguiente que dice el apóstol es, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua. De nuevo, mis amados, yo les he enseñado que un texto hay que interpretarlo a la luz del contexto, porque o si no es un pretexto para otro texto. Ay, el tremendo trabalengua, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy enseñando, mis amados, es que yo tengo que mirar todo lo que ha venido diciendo Jacobo para seguir interpretando lo que él sigue diciendo.
Entonces él está hablando aquí, pero no refrena su lengua. Es válido empezar a hablar aquí de el que no refrena su lengua para hablar más de los demás, que el chisme, que la calumnia, que las malas palabras. Está bien traducirlo así, interpretarlo de esa manera. Y no estaría mal y sería una buena enseñanza. Pero si miramos los versículos anteriores, recuerden que yo les dije, cuando Jacobo decía que no se apresure, que sea pronto, ¿se acuerdan? ¿Rápido para qué? ¿Para obedecer? Sí, claro, obedezca la palabra rápido, pero que sea lento para hablar, no sea rápido para hablar. Y en el contexto les mostraba que era cuando uno se presenta delante del Señor a murmurar, a cuestionarle, a quejarse, porque Él está hablando de pruebas y las dificultades por las que enfrenta un cristiano. Y les soporté eso con citas del Antiguo Testamento. Cuando vayas a la casa de Dios, no te apresures a hablar, porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. En otras palabras, no somos quien para cuestionar lo que Dios hace. Y yo les mostré que será el argumento. Si bien es cierto, hay otras formas de interpretarlo, yo les mostré esa línea, y en esa línea es que quiero seguir, porque Jacobo no ha cambiado de tema. Entonces, pero no refrena su lengua. Si alguien se cree religioso pero vive murmurando, vive quejándose por todo lo que le pasa, vive cuestionando a Dios por las cosas, vive haciendo pataletas a Dios, por favor, usted no es religioso, usted no es espiritual, usted no es maduro, usted no es tan bueno como piensa serlo, usted no es tan espiritual como cree serlo, porque se la pasa, no refrena su lengua. Jacob sigue hablando de lo mismo. Entonces no voy a extenderme porque yo ya prediqué sobre eso, ¿cierto? Entonces por eso no me voy a quedar acá explicando ese versículo. Ahora, el término refrena sí quiero mostrarles, porque básicamente es algo que después voy a mostrarles cuando lleguemos, cuando Jacob sí va a hablar de la palabra, de refrenar la lengua, pero para hablar de otros. Ya no tanto para Dios, sino con mi prójimo. Pero eso va a ser otro capítulo, cuando él habla de la lengua y le dedica un capítulo completo. Ahí sí vamos a hablar de eso. Y ahí va a utilizar el mismo término, refrena. Si usted no refrena, la palabra refrena ahí en el griego tiene que ver con ponerle freno, es como ponerle freno a un caballo, ¿cierto? Para que obedezca. A veces a nosotros, si no se nos pone un freno, no obedecemos, pero en este caso usted es el que tiene que refrenar su boca. Por eso la santificación es obra de Dios, pero yo tengo que cooperar en esa santificación. ¿Quién es el que va a refrenar su lengua? Usted, yo, nosotros. Él no va a mandar un ángel a cerrarle la boca. Soy yo el que la tengo que cerrar. Entonces, por eso él va a seguir hablando. Por eso dice lo siguiente: sino que engaña a su propio corazón. Si miran el argumento, si ustedes miran los versículos anteriores, en el versículo 22 el apóstol dijo que quien escucha la palabra pero no la pone en práctica se engaña a sí mismo. Si nota que lo que Jacob está haciendo es concluyendo todo un argumento, él ya ha dicho eso, en otras palabras. Primero se engaña a sí mismo, ahora está diciendo, sino que engaña a su propio corazón. Está diciendo lo mismo, se engaña a sí mismo. Es a su propio corazón. Entonces, ahora Jacobo está diciendo que quien se cree o piensa que es religioso, piadoso o espiritual y no vive, no practica lo que cree. Estamos hablando de practicar lo que creemos, engaña su propio corazón. De ahí que termine diciendo, la religión del tal es vana. Es decir, la religión de esa persona es vana, es falsa. Porque cuando hablamos de vana, tiene que ver con sin contenido. Es algo que está vacío. Eso es lo que significa la palabra vano. Vana, vacío, sin contenido. Eso es falso. Es algo falso, en otras palabras. Entonces Jacobo nos está diciendo que es posible practicar rituales y ceremonias externas, como asistir a la iglesia, como diezmar, como ofrendar, como orar en público y no ser creyentes de verdad. ¿Es posible? Es posible. Yo lo diría en el día de hoy, que estoy en otro auditorio, no en el auditorio de Jacobo, en el día de hoy, 2021, yo diría que es posible que hayan personas que vengan a la iglesia semana tras semana, que diezmen, que ofrenden, que oren en público, etcétera, etcétera, y no hayan nacido de nuevo. Yo diría eso.
Y también podría decir, para los que sí han nacido de nuevo, que hay personas que es muy probable que todavía les falta madurar demasiado, que no son espirituales, son cristianos carnales, que les falta madurar. Por supuesto que no me refiero a ninguno de ustedes, Redil Norte, que asisten domingos en la mañana porque son los más consagrados de nuestro Redil. Mire, es que mire la persona que está. Dale una miradita nomás para que mire cómo respira santidad por los poros. Mírelo, mírelo, aún con tapabocas. Yo debí haberme puesto el tapabocas cuando dije eso, porque es que así uno se delata sin tapabocas. Me delato. Ahora llegamos entonces a nuestro segundo punto de esta mañana, donde Jacobo va a contrastar, y ahí es donde yo necesito llegar. Jacobo va a contrastar la religión vana con la religión pura y verdadera. Ese Jacobo es tremendo. Jacobo dice, debe haber más de uno por ahí diciendo, ¿qué será lo que quiere decir Jacobo? Entonces él dice, bueno, les voy a explicar qué es lo que quiero decir. Entonces en el versículo 27, y ahí les regalo la última letra de palabra, aclaración sobre la verdadera religión. Y eso es lo que va a hacer Jacobo, nos va a aclarar qué es lo que está diciendo sobre la verdadera religión. Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha. Vamos a ir despacito, versículo por versículo, palabra por palabra. La palabra pura, la religión pura. Este es un término que es muy sencillo, es alguien que ha sido ya limpiado, por supuesto que el que nos limpió es Jesucristo, ¿cierto? Es alguien que ha sido ya limpiado. Y la palabra sin mancha es un término que significa algo que no está contaminado. Eso es sin mancha, que no está contaminado, que no es sucio. Entonces, generalmente cuando uno estudia la palabra sin mancha y puro, por lo general en el Nuevo Testamento aparecen juntas. Casi siempre aparecen juntas estas dos palabras, y en este caso están juntas para indicar que la religión verdadera, la religión que agrada a Dios, está en contraste con una religión centrada ¿en qué? En rituales externos. En rituales externos. Eso es lo que está diciendo aquí Jacobo básicamente, ¿cierto? Que no está centrada en una relación personal con Dios, evidenciada en la obediencia en su palabra. Ese es el contraste que él está hablando, la religión pura y sin mancha. Estamos hablando de una linda relación con el Señor. Por eso él dice, el apóstol agrega, delante de nuestro Dios y Padre. Delante de nuestro Dios y Padre. De manera contundente, Jacobo afirma que no es el ser humano quien determina si la religión es verdadera o no. ¿Quién es el que la determina? Dios. Dios es el que nos ve. Podemos hacer muchas cosas a la vista de las personas, pero Dios es el que conoce los corazones. Y aquí traigo a colación, no lo tengo en mis apuntes, pero viene a mi mente en este instante toda esa cantidad de enseñanzas que dijo Jesús en contra de los fariseos, los religiosos de la época. A ustedes les encanta, les decía, hacer largas procesiones y rituales y cosas externas para que la gente los vea. Esos son los religiosos en el lenguaje de hoy de nosotros. Ese es un religioso. Ahora, ¿qué enseñó Jesús? Mas tú cuando ores, ¿qué dijo? Entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No lo tengo aquí en mis apuntes, sino que se me vinieron esos textos cuando estaba hablando de esto. Entonces, piensen en algo así,
La religión pura y sin mancha, estamos hablando, es delante de nuestro Dios. Él es el que valida, Él es el que conoce nuestro corazón. Así que para que una ceremonia externa de nuestra religión cristiana, amados, porque sí, pertenecemos a una religión, claro que sí, pero para que algo que hacemos sea agradable a los ojos de Dios, no solamente tiene que estar respaldada por la palabra, sino que también tiene que estar respaldada por la pureza de nuestro corazón. Que las intenciones con las que hagamos lo que estamos haciendo sean intenciones buenas, no para aparentarle a nadie nada. Ese es el problema con mucho evangélico. Le encanta aparentar lo que no es. Apariencia de piedad. De eso sí que habló Pablo en contra. No voy ahorita a hablar mucho sobre eso porque me alargo demasiado. Apariencia de piedad, el que se las da de súper espiritual. Por eso uno encuentra algunos evangélicos a veces que hasta cambian la forma de hablar. Eso lo ve uno mucho en los religiosos, en los católicos ve mucho eso. Por eso es que uno a veces ve a ciertos padres, sacerdotes, que cambian la voz. Casi todos tienen como el mismo tonito de voz. Una vocecita por allá toda santurrona. Y así pasa también con mucho evangélico. Cambian hasta la forma de voz. Uno los escucha hablar, por favor, no mata una mosca. Pero váyanse a vivir siquiera 3 días a la casa de esa persona. De incógnita, por supuesto, de incógnita. Es decir, invisible. Para que se dé cuenta la belleza del cristiano que soy. Empiezo por mí. Empiezo por mí. ¿Hasta aquí cómo vamos? Este Santiago es tremendo, ¿cierto? De Santiago, por eso es que a muchos predicadores no les gusta Santiago, porque es que Santiago da, si uno, mi querido Álvaro, va directo a la yugular, ¿cierto? Directo a la yugular. Bien, recordemos las palabras de Jesús, que son palabras que siempre tenemos que tener en cuenta cuando no están las diapositivas. En Mateo capítulo 5, versículo 8, yo he citado con ustedes muchas bienaventuranzas, pero una de las bienaventuranzas es que Jesús, ya que Jacobo está hablando del corazón, es bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Los únicos que van a ver a Dios son los de limpio corazón. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está limpio. Por supuesto usted me dirá, sí, yo ya le entregué la vida a Jesús, Él ya me limpió. Pero sí, esa es la santificación instantánea y la progresiva que. ¿Y a dónde está el día de hoy? ¿Cómo está su corazón? O para que usted lo escuche más bonito, se lo voy a decir así bien tierno. ¿Cómo está tu corazoncito en esta mañana? Así como los odontólogos, cuando uno va que no dice venga la abuela, sino ¿cómo está la abuelita? Todo se siente diminutivo, ¿cierto? Entonces yo como predicador voy a ver si cambio eso también. ¿Cómo está tu corazoncito en esta mañana? ¿Limpio? ¿Sucio? ¿Está contaminado? Vamos pensando ahí un poquito en eso. Ya Jacobo nos ha dicho que la verdadera religión es tener un debido control de lo que hablamos ante Dios, ya miramos eso. Y ahora nos va a decir que la verdadera religión es tener un debido control de los recursos materiales. Vamos a entrar aquí en cosas prácticas. Es un control, pero ya de los recursos materiales que Dios mismo nos ha dado. Y Renzo, ¿de dónde sacó usted eso? Claro, de lo que vamos a mirar a continuación. Esto es lo que el apóstol nos dice. La religión verdadera consiste en esto. Número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas. Ahorita vamos a hablar lo segundo, pero quedémonos ahí. Visitar a los huérfanos y a las viudas. La palabra visitar parece una palabra tan sencilla. Alguien dirá, pero ¿para qué interpreta una palabra de ese ser? Eso es lo que le pasa a muchos predicadores, que pasan por las palabras porque como las ven tan obvias. No, esta palabra es especial. Esta palabra es muy diferente a la palabra visitar para nosotros. Nosotros utilizamos la palabra visita en términos sociales. Vete, voy a hacer una visita. Visita social, y vamos y nos tomamos un café, de pronto hasta compartimos algo, un almuerzo, qué sé yo. Visita social. No, de eso no está hablando Jacobo. El término visitar que está usando aquí Jacobo es mucho más que lo que les acabé de mencionar. Aquí Jacobo está hablando, mis amados, de una visita, pero cuando uno va a inspeccionar, cuando uno va a supervisar, pero no para mal, sino para ver cómo está la persona en términos materiales.
Cuando alguien está necesitado, entonces yo voy a ir, voy a hacerle una visita a ver cómo está su situación. Eso es muy diferente a la visita social. De esa visita es que está hablando Jacobo. Examinar visualmente, visitar con el propósito de ayudar. Esa es la definición de ese término. No necesitan que les diga cuál término, porque aquí no sabemos griego y esa no es la idea, yo tampoco. Entonces, no vamos a mirar los términos en griego, pero sí lo que significa es visitar con el propósito de ayudar. Así que en el contexto, cuando estamos hablando visitar, estamos hablando de una auténtica manifestación de amor hacia las personas necesitadas. Eso es lo que nos está hablando aquí Jacob, que en este caso particular nos está hablando de dos categorías. Nos está hablando de huérfanos, no como el paisa que le escucha uno mucho paisa decir huérfano no, es con H, huérfano y viudas, huérfanos y viudas. De huérfanos, de ahí viene orfanato, es una palabra griega que de ahí viene orfanato. Por eso los orfanatos por lo general tienen que ver con hijos que obviamente no tienen padres, ¿cierto? Generalmente, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, un huérfano es alguien, es un hijo que ha sido privado de sus padres, ya sea por muerte, divorcio o abandono. Vamos a llevarlo más allá, no solamente muerte. Alguien se queda huérfano cuando los padres lo abandonan, están vivos, no murieron, pero lo abandonaron. Ese es un huérfano. Y no sé cuántos de ustedes acá, uno a veces predica estas cosas y desconoce que puede haber alguien en el público que es un huérfano, que de pronto alguien lo adoptó o estuvo en un orfanato, en una casa de esas parecidas por muchos años. No sé si esa sea su situación. Si es así, yo sé que me va a entender muy bien lo que voy a decir en esta mañana. Entonces, ese es un huérfano, ¿cierto? Y sobre todo que fue abandonado, ¿cierto? Ya sea, repito, por muerte de padres, ya sea por divorcio, ya sea por separación, pero sobre todo es que no tiene quien vele por sus necesidades. Ahí está la clave. Que no tiene quien vea por su situación. A esa personita, Jacobo le dice a la iglesia, pilas con ellos. A ellos hay que atenderlos. No estamos hablando de alguien que sí tiene su familia y tiene quien provea para ellos. Esa no es nuestra responsabilidad. Estamos hablando del que no tiene quien vele por ese niño, por esa niña. Ahora, cuando hablamos de una viuda, estamos hablando de algo parecido. Una viuda es una mujer que ha perdido a su esposo, ya sea por muerte, eso es lo literal, pero una viuda también podría ser considerada que fue abandonada por su esposo. También puede ser una viuda y que no tiene quien vele por ella, que no tiene la forma de trabajar, que no tiene sustento, que no tiene quien le provea. Entonces, tanto ese niño, esa niña, como esa viuda, porque aquí está en femenino, pero uno pudiera hablar también que esto tiene aplicación para un viudo que se quedó en la misma situación, que en el día de hoy es muy normal que eso pase. Antiguamente eso no se veía, ahora sí, ahora eso está por igual y hasta peor. Se están dando más casos de mujeres que están abandonando a sus maridos, a sus esposos. Y si ese viudo quedó como quedó abandonado, no tiene quien vea por él, no trabaja, no aplica lo mismo. Claro que aplica. Entonces no se quede solamente con el femenino, también apliquémoslo al masculino. Entonces, estas dos clases de personas, cuando uno mira la Biblia, uno se queda sorprendido, iglesia. Son dos categorías que Dios ama demasiado. Sí, hay muchas otras necesidades, hay otros grupos que pueden caber, por supuesto que ahorita voy a ampliar esto en la aplicación, en los necesitados. Pero estas dos categorías, estas dos clases de público, Dios ama mucho a estas dos categorías. Usted me dirá, ¿pero por qué, Renzo? Yo pienso que no hay que ir muy lejos. Son dos categorías que están desamparadas. No hay quien les dé abrigo, no hay quien les dé techo, no hay quien les dé ropa, no hay quien les dé comida. Están totalmente abandonadas. Y son dos categorías que Dios ama demasiado. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, para que usted vaya viendo cómo es el sabor, y eran judíos los que estaban leyendo la carta de Jacob, judíos cristianos. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Mire esta cita, Salmo 68, versículo 5, Salmo 68. ¿Lo tienen ahí?
¿Sí? ¿Lo tienen en la pantalla? Ok. Mire lo que dice la Biblia, el salmista hablando de Dios. Mire cómo se refiere a Dios. De pronto usted nunca había visto a Dios de esta manera. Pues en esta mañana es la oportunidad para que lo vea de esta manera. Padre de los huérfanos. ¡Qué belleza! Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. ¡Qué belleza! Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Cuando uno mira más adelante en los salmos, en el Salmo 149, el Señor agrega una categoría más, muy amada por el Señor. El Señor protege, estoy leyendo Salmo 140 otra vez, Salmo 149, sí, es 149, puse la cita mal al final. 149, versículo, no, yo creo que es al revés, Salmo 146, versículo 9, porque la anoté mal. Dice, el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Miren lo que dice, una categoría nueva, extranjeros. El Señor protege. Después dice, cuida de los huérfanos y las viudas. Dios cuida de los huérfanos y de los... Ahora, yo no los voy a cansar, pero qué bueno que usted haga un estudio, coja una concordancia de la Biblia para que mire todos los términos donde aparece viuda, huérfanos en el Antiguo Testamento, para que usted vea la cantidad de citas. Yo apenas puse 2, pero esto es tan importante que hasta hay una, hablando de los diezmos, para la tribu de Judá había que destinar como el tercer año para hacer una ayuda especial, y había un día especial donde invitaban a todas las viudas y los huérfanos a tener un banquete, y eso lo subsidiaban la tribu de Leví. Increíble todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y Dios a veces a los agricultores les decía que había que dejar a veces algunas cosas en las orillas, que no recogieran todo, porque eso era para los necesitados. La Biblia habla mucho sobre los pobres, habla mucho sobre los necesitados. Cuando aquí hablamos de los extranjeros, en el caso nuestro, en el día de hoy, tenemos que hablar de grupos que están siendo obviamente muy afectados, en este caso en nuestro vecino país, Venezuela, que aquí tenemos algunos paisanos, algunos hermanos nuestros, hermano bolivariano, no para nada, venezolanos. Y hoy por hoy, lastimosamente, ese es el problema con lo que pasa en nuestra sociedad. Es un policía malo, todos los policías son malos. Algunos malosos venezolanos que se vinieron a hacer daño a este país, entonces todos los venezolanos son malos. No. Eso es como decir que todos los colombianos somos malos narcotraficantes. No. Por eso nosotros tenemos que pensar mucho en nuestros hermanos venezolanos cuando llegan a nuestra nación, bien necesitados, que a veces llegan a nuestra nación, a nuestra patria, con una mano adelante y otra atrás, como decían nuestros abuelos. Volvamos al versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Uno pensaría en cualquier cosa, menos que Jacobo fuera a decir eso. Usted porque conoce la Biblia ya la ha leído. Pero si a uno le dice la religión verdadera es esta, uno pensaría otro discurso. Pero no que apareciera ahí, visitar a viudas, visitar en el sentido de ayudarlas, de proveer para sus necesidades. Y a los huérfanos, uno pensaría que eso no entraría en una religión verdadera. Entonces, cuando Jacobo habla de visitar a los huérfanos y a las viudas, ahí está el texto otra vez para que lo miren, el 27. Vaya mirando ese versículo una vez más, porque voy a explicar la segunda parte. Dice que hay que visitarles, pero dice, y hay que hacerlo en sus aflicciones. En sus aflicciones. Por supuesto que aquí no estamos hablando de la viuda rica, aquí no estamos hablando del huérfano que tiene quien le provea, no estamos hablando de ellos. En el contexto estamos hablando de personas muy necesitados. Por eso Jacobo dice en sus aflicciones, otras versiones dicen tribulaciones. En sus tribulaciones, en sus aflicciones. El término griego es muy fuerte. Estamos hablando en el contexto que Jacobo está escribiendo, es un contexto de persecución. La gente le tocó salir, muchos los mataban. La cosa no era fácil, ser cristiano en esa época no era fácil.
Entonces de eso es que estamos hablando, de viudas, de huérfanos que están viviendo una situación muy difícil, están pasando por tribulación, están pasando por aflicción. Así que el llamado que se le está haciendo a la iglesia, que Jacobo le hace a la iglesia, a todos los que están dispersos, el llamado es a que les ayuden en sus necesidades básicas, que las necesidades básicas de comida, de techo, de alimento, de vestido, sean suplidas. De eso es que está hablando Jacobo. Y Jacobo nos ha hablado de una demostración práctica del que practica la verdadera religión. Está diciendo que hay que dar provisión para el prójimo, en especial para los huérfanos y para las viudas. Ahora no solamente nos va a hablar de provisión para el prójimo, sino que ahora nos va a hablar de algo muy interesante. Nos va a hablar de pureza personal. Provisión para el prójimo, pureza personal. Pureza personal. Ahí me voy a quedar un ratico con ustedes porque esto hay que balancearlo. Versículo 27 dice que la religión verdadera es esta. Ya dijimos lo primero, lo segundo, y guardarse sin mancha del mundo. La forma en que Jacobo conjuga este verbo es la idea de una acción continua, sin interrupción. Es decir, que yo me guardo del mundo, no el lunes, el martes, no el domingo, no el sábado, sino todos los días, no la mañana y la tarde y la noche no, la noche ya, no, mañana, tarde y noche. Es decir, yo me santifico, yo me consagro, yo me guardo de las contaminaciones del mundo todos los días, a toda hora. En el original griego, guardarse es guardarse a sí mismo. El que se engaña a sí mismo. Jacobo utiliza mucho a sí mismo. En español a veces no lo traducen las versiones en español, pero aquí es guardarse, literalmente es guardarse a sí mismo, sin mancha del mundo. De hecho hay versiones que lo traducen así. Guardarse a sí mismo, lo que implica, amados, una responsabilidad personal donde el creyente coopera con la obra del Espíritu Santo, porque ese es el problema, repito, con mucho evangélico. Mucho evangélico está esperando que venga el superapóstol, el superprofeta, a que le imponga las manos para que usted se santifique. Ay, no, es que yo no soy capaz, pastor, con esta carne. Es que esta carne y esta carne, ya están esperando que Dios venga y le haga un milagro y le transforme la carne. Error. Esta carne va a continuar con nosotros hasta que partamos a la presencia del Señor. Por eso, a usted y a mí nos toca cooperar. Es una responsabilidad nuestra, por supuesto que con la ayuda de Dios. Yo no quiero parecerme aquí a un humanista, no, es por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, pero yo tengo que cooperar con la obra santificadora del Espíritu Santo. El discípulo de Jesús debe guardarse sin mancha ¿de qué? ¿De qué se debe guardar sin mancha? Jacobo es bien explícito, del mundo. Y Jacobo, cuando utiliza aquí la palabra mundo, no está hablando del mundo material, no está hablando de este planeta, porque entonces tendríamos que irnos para otro planeta. No, él está hablando del sistema mundial gobernado por el diablo. Está hablando por este sistema que Jesús dijo que el diablo era el príncipe de este mundo. De un sistema, de un gobierno, de eso es que estamos hablando. Entonces yo tengo que guardarme de las costumbres de este mundo, de los valores de este mundo, de las políticas de este mundo. Y no voy a ampliar demasiado eso porque tengo un sermón más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4, eso será yo creo que a finales del 2021. Vamos a estar hablando sobre el mundo. Y allá sí voy a entrar en detalles. Bueno, ahora sí vamos a las aplicaciones, además de lo que yo ya dije, porque yo ya he dado aplicaciones. Pero vamos a unas aplicaciones más prácticas. ¿Están conmigo? ¿Cansaditos? ¿Aguantan la aplicación? ¿Sí? ¿Otra horita más? Bueno, una horita tampoco, pero sí unas aplicaciones corticas. Aplicaciones, vamos a compartir algunas.
No está en la pantalla lo que voy a decir, pero los versículos sí van a estar en la pantalla. Pero lo que voy a decir no. Así que tome apuntes. A propósito de tomar apuntes, un pequeño paréntesis. En estos días vamos a estar vendiendo una agendita que sacaron los rediles. Todos los rediles, no dice redil tal, sino solo redil, y es una agendita para el año, para que usted tome apuntes en los sermones, está para que se lea todo el Nuevo Testamento, las citas bíblicas, muy bonito, tiene unos insertos con los valores de todos los rediles. Nosotros pedimos unas poquitas para nuestra iglesia, así que ahorita en diciembre vamos a estar vendiendo aquí algunos ejemplares. Eso lo vamos a vender tal y como nos lo vendieron a nosotros. No le ganamos nada, porque no es para negocio. 10,000 pesitos, porque con eso estamos apoyando el envío de unos misioneros. Algunos las están vendiendo en otro precio, yo no. Yo las voy a vender a 10,000, a lo que nos costó, 10,000 pesos. Bien, dice, Dios espera que yo también cuide de los necesitados. Esa es la aplicación que quiero darle en esta mañana, porque usted dirá, ay sí, la iglesia a la que Jacobo le escribió. No, vengan nosotros, Redil del Norte, y algunos que están escuchando de Redil Aguacatala. Dios espera que yo en el día de hoy también cuide de los necesitados. Ya les dije que hay dos categorías de personas que son muy amadas por el Señor. Pero por supuesto, iglesia, no nos vamos a limitar solamente a esos dos grupos. Ahora, si Dios es nuestro ejemplo a seguir, si Dios ama a los huérfanos, si Dios ama a las viudas y es un público tan especial y yo quiero imitar a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo. ¿Por qué voy a ser diferente? Si lo que tengo que hacer yo es imitar a mi papá, imitar a mi Padre Celestial. Le voy a regalar una cita bíblica más. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18. ¿Están ahí? Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Entonces estamos hablando aquí de provisión, ya hemos hablado de alimento, estamos hablando de vestido. Esas son las cosas básicas. La religión verdadera consiste en practicar y obedecer lo que Dios dice en su bendita palabra. No es solo creer, es hacer. De eso es que estamos hablando. No es solo creer, es hacer. Ahora, si decimos ser espirituales y nos creemos muy maduros en la fe, debemos también proveer para las necesidades de nuestros hermanos. ¿Cuál es el problema que tenemos muchos de nosotros? Que a veces esperamos dar, pero cuando nos sobra. Uno no da de lo que sobra, uno da de lo que tiene. Por supuesto que en ningún momento la Biblia nos dice que yo voy a dar y que yo voy ahora a quedar necesitado porque lo entregué todo. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que dice es: usted de la abundancia que tiene, usted de lo que tiene, ayude a otros. Poco o mucho, pero de lo que tiene. Pero no es que se quede sin nada. Porque eso es una forma errónea de interpretar esos textos. Por eso Dios quiere bendecir a muchas personas para que también bendiga a otros. Por eso Dios dice: en la medida en que Dios te bendiga, bendiga también a otras personas. ¿Por qué a veces Dios no bendice a muchos hijos, hijas de Dios? Es que yo me canso de pedirle y al Señor nada. Pero es que a veces cuando te ha bendecido, tú has cerrado el corazón hacia los necesitados. Muchas veces Dios te ha bendecido y no has pensado sino en tu propia vida, en tu propia familia, pero no has pensado en los necesitados. El problema cuando muchos dicen: Señor, es que si tú me das esto y me das lo otro. ¿Cuántas personas le prometen esta vida y la otra?
En toda mi vida, de más de 30 años de pastor, yo he tenido ovejas que en algún momento se han sacado: pastor, mire, órale al Señor para que me salga este negocio. Es que si ese negocio sale, pastor, vea, y usted es el primero que lo voy a bendecir. Y uno se da cuenta que el Señor les da el negocio y todo. Por favor, el pastor, se olvidaron del pastor. Mucho menos se van a acordar de una viuda y de un huérfano. Mire las palabras de Jesús para que usted vaya, por favor, depurando este tema tan difícil. Jesús es nuestro modelo. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 25, en una enseñanza que dio después de dar varias parábolas sobre la segunda venida, sobre el juicio final. Está hablando del juicio final. Está hablando cómo es que Dios nos va a juzgar en el juicio final. Palabras muy fuertes. Y en Mateo 25, versículo 31 al 40, mire este texto tan largo, este pasaje dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Paréntesis para los que creen que Él viene con la iglesia, Él viene con los ángeles. Otro día les enseño para los que vienen de otras iglesias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. ¿Quiénes están a la derecha? Las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay en esta mañana? Tiene que contestar. Y dice la palabra: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mire pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero, hablamos de eso ahora, y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra tan dura! Los apóstoles que escucharon la enseñanza de Jesús hicieron exactamente lo mismo. Los apóstoles fueron un modelo. En sus cartas, en sus enseñanzas, en su propia vida. Jacobo, que no fue de los 12, hermano del Señor, hermano medio. Él después se convierte, él recoge las enseñanzas de los demás apóstoles y ahora está enseñando lo mismo. Hay que pensar en esas personitas bien necesitadas. Mire, un apóstol que se conoce como el apóstol del amor. Y no solamente se conocía por el apóstol del amor, porque tan tierno y tan lindo, no, por lo que hacía también. Su vida fue un ejemplo. El apóstol Juan, ya un hombre anciano, escribiéndole a su iglesia, ya anciano, primera carta de Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Tengan paciencia que ya estoy terminando, estoy en recta final. Algunos me están durmiendo. Yo creo que la unción. Versículo 17 y 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Sí nota lo que dice? Alguien que está en una posición mejor tiene con qué, pero no lo hace. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones.
Estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente. Más claro, ¿para dónde? Más claro, ¿para dónde? Oír y aplicar. Seguimos con el mismo argumento y terminamos con el mismo argumento. Oidores pero hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. En cuanto a ayudar a los necesitados, tengamos siempre presente un consejo que nos dio Pablo. Este tema es muy amplio, pero yo tengo que ya cortar. Es muy amplio, lo podemos ampliar después en otra oportunidad. En los grupos pequeños es excelente para profundizar el sermón. En los grupos pequeños, pregunta va, pregunta viene. Pero mire un consejo de Pablo, que me voy a adelantar a algunos que ya están ahí haciéndose preguntas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Para mí esta enseñanza de Pablo es clave para nosotros no irnos a embolatar. Gálatas, y digo embolatar porque de pronto sale de aquí alguien, no, sí, vamos a montar un orfanato, venga, venga. No estoy diciendo que sea mal hacer eso, no se puede, pero no nos desenfoquemos. Que mire lo que dice Pablo, Gálatas 6:10. Por lo tanto, mire lo que dice él, siempre que tengamos la oportunidad, y a veces que no tenemos la oportunidad, pero dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien ¿a quiénes? A todos, en especial a los de la familia de la fe. Familia de la fe. Por eso, prioridad nuestra, hablando de huérfanos y de viudas, ¿cuál es nuestra prioridad? Hablando de extranjeros, ¿cuál es nuestra prioridad? Si vamos a entregar un mercadito de los que recogemos en la iglesia, digo mercadito con cariño, porque lo hacemos con amor, ¿a quién va a ser la prioridad? Nos vamos a ir para el parque y, discúlpeme, todo venezolano que encontremos le vamos a entregar mercados. Sí, puedo hacer eso, pero ¿cuál sería nuestra prioridad? Los venezolanos que vienen aquí a la iglesia, que Dios nos los mandó aquí a la iglesia local, ¿o no? Por supuesto, eso es lo que me está diciendo la palabra. Ahora, no quiere decir que en algún momento no lo pueda hacer con una persona, y también lo puedo hacer con no creyentes, claro que sí, obras de misericordia, en la medida en que podamos hacerlo. Pero hay prioridades, nuestra familia. Aquí hay mucha necesidad en nuestra iglesia. En vez de irme por allá a un barrio a entregar mercados, pensemos en las familias de nuestra iglesia que esta pandemia se quedaron sin trabajo. Y eso es lo que hemos hecho durante todo el año. Poquito, mucho, pero todo el año hemos hecho eso. Esta iglesia se ha caracterizado durante toda la pandemia estar entregando mercados. ¿Somos una iglesia rica? No. ¿Somos una iglesia pudiente? No. ¿Por qué? Porque aquí no vienen personas pudientes. Somos una iglesia de estrato medio hacia abajo. Muy poquitos de clase media, muy poquitos con los dedos de la mano. La mayoría es baja media, baja. Esta no es una iglesia pudiente. Pero cuando todos aportamos nuestro granito de arena, podemos hacer muchas cosas. Por eso una aplicación práctica, porque es que esto hay que llevarlo a la práctica. Cuando salga de su casa, tráigase unas panelas, tráigase unas libras de arroz, tráigase algo para el mercado. Hoy por mí, mañana por ti, hoy por ti, mañana por mí, como usted lo quiere decir. Pero hay que sembrar para después poder recoger, ¿o no? Ok, porque es que a algunos les gusta solo recibir, pero no dar. Ahí está el problema también. Practique, por favor. Número 2. Dios espera que yo me santifique día a día. Algunos hasta aquí vamos bien. Pero yo no podía terminar el sermón sin esto, porque es que Jacobo es muy claro, y guárdense sin mancha, sean puros. Es muy fácil, amados, perder el enfoque de lo que Dios quiere con mi vida. Por eso muchos se han dedicado al activismo social, pero no les ha interesado en absoluto la santidad personal. Esos son los que se llaman estudiantes, son los que se llaman teólogos liberales. Los teólogos liberales hablan de mucho activismo social. Son muy humanistas, pero no están ni 5 de interesados en obedecer la Biblia, la palabra. De hecho, para ellos ni siquiera es palabra de Dios. Pero por otro lado, tenemos cantidad de legalistas en las iglesias evangélicas que solamente hablan de santidad personal, enfatizando ritos y ceremonias, pero no están interesados en ayudar a los necesitados. Los dos públicos están en problemas. No podemos estar en esos extremos. Tenemos que hacerlo uno
sin dejar de hacer lo otro. Lo que Jacobo nos dice es que no solo la religión debe de ser pura y sin mancha, sino que nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que ser puros y sin mancha. Me encanta Jacobo cómo termina, no solamente hablando de la religión, sino de nosotros. Como personas, como discípulos, yo tengo que conservarme puro. Yo creo que no hay necesidad de explicar eso, amados. Vivir una vida pura y sin mancha es no contaminarme con todo lo que hay en este mundo. Solamente le regalo una cita bíblica. Le voy a regalar aquí un par de cositas bien interesantes. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 y 14. Primera de Timoteo. Y dice así, escribiéndole Pablo a su pupilo: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a conservarnos santos y puros hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Amados, en cualquier momento puede venir el Señor. Eso, las profecías no se han cumplido. ¿Usted qué va a saber? Mire, Dios ha sido tan sabio, que nos puso en el escenario, en la Biblia, cosas que uno las ve y cada generación han visto que se han cumplido todas. En 1914 todo el mundo creía que ya el Señor llegaba. Claro, guerra mundial, terremotos. Fuera de eso, la peste negra. Esto es nada. La peste negra en el mundo, muertos los que usted quiera porque no había la medicina que había en el día de hoy. ¿Qué dijo la gente? El Señor ya llegó. Y así siempre nos ha tenido así en expectativa. El Señor viene. ¿El Señor nos puede llegar ahora? Renzo, es que mira, es que se tiene que... Ahí si está equivocado y si de pronto estamos equivocados. Lo que tenemos que hacer es prepararnos como si viviéramos el último día para el Señor. Que si el Señor llega y nos encuentra en la iglesia, maravilloso, nos encontró en la iglesia. Pero ¿y si de pronto no nos encuentra en la iglesia? Si nos encuentra en otras cosas. Mañana, tarde y noche tengo que estar preparado para la venida del Señor. ¿Y cómo me preparo? Ustedes saben cómo nos preparamos. Hay que estar ahí en obediencia, hay que estar ahí metido en la palabra, hay que estar congregándonos, tengo que estar haciendo mis devocionales diarios, pero en medio de todo eso es la responsabilidad, el compromiso que tengo conmigo mismo y delante de Dios y delante de mis hermanos, de la comunidad a la que pertenezco, que yo tengo que dar buen testimonio. Tenemos que dar buen testimonio todos. Yo soy responsable también por mi hermano y mi hermana. Y de eso vamos a hablar después. Y ahora sí, último versículo de la mañana, último. Ustedes están pacientes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo agregué estos dos versículos porque también me imaginé que alguien iba a estar pensando: Renzo, no le entendí nada. Eso de que ser puro, no entendí qué es eso. Bueno, le voy a explicar. Mire lo que dice Juan: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones. Pero mire cómo termina Juan: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que esta mañana que nos preparamos, el grupo de alabanza, por favor, vamos a tener un momento aquí de ministración, pero que esta sea una mañana para evaluarnos cómo está mi vida espiritual. ¿Cómo está? Quiero que se concentren, quiero que cierre sus ojos un momento. No se distraiga, le voy a invitar a que oremos, mientras escuchamos la música. Vamos a escuchar un momento primero la música. Quiero que primero hagamos esta evaluación y por último vamos a escuchar la canción de aplicación, pero primero quiero que escuchemos la música y oremos. Dígale al Espíritu Santo ahí en tus propias palabras: Señor, muéstrame en qué te estoy fallando, Señor.
¿En qué te estoy fallando? No te distraigas, por favor. A veces nos creemos muy buenos, a veces nos creemos muy espirituales, pero cuando nos confrontamos con palabras como estas, yo creo que lo único que podemos hacer es pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname. He descuidado, Señor, un área tan importante en la vida. Quizá me he concentrado demasiado en la santidad, pero no estoy haciendo el debido énfasis en ayudar al necesitado. A veces he visto a hermanos nuestros en la fe con necesidades y he tenido la oportunidad de ayudarle y he cerrado mi corazón. Pero en esta mañana también es bueno que evaluemos nuestro corazón. De pronto eres una persona que has recibido mucha ayuda de la iglesia y de otros, pero tú, ¿cómo estás ayudando a otras personas? ¿Estás duplicando lo que han hecho contigo? ¿Estás replicando, imitando lo que han hecho contigo? Por otro lado, quiero dirigirme a hermanos que de pronto hacen mucho énfasis en obras de misericordia. Ayudan a los pobres, ayudan a los hermanos de la iglesia que están en necesidad, se acuerdan de los extranjeros, pero no están muy preocupados por su santidad personal. No se están esforzando por vivir una vida pura y sin mancha en medio de un mundo contaminado. A veces piensa que eso es ser fanático. No, eso no es ser fanático, eso es ser santo, puro, consagrado al Señor. Así que tenemos aquí varias prácticas y hay que obedecerlas si queremos realmente decir que somos espirituales. Si realmente queremos madurar en nuestra fe, tenemos que aplicar ambas cosas. Tenemos que obedecer, pero sobre todo poner en práctica lo que vamos aprendiendo en la palabra del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé mucha sabiduría para poder atender a lo que Jacobo nos está exhortando a la luz de esta porción que hemos estudiado en esta mañana. Pídale perdón por lo que tengas que pedirle perdón al Señor en esta mañana. Y nos preparamos para escuchar esta canción de aplicación.